A ti nadie te iba a dar un micrófono. Si, por ejemplo, llegaba yo y conocían a Pedro ahí y llegaba yo, dije que yo estoy aquí. Si Pedro no iba conmigo, porque ya ahí conocen a Pedro, a mí no me dejaban cantar. Entonces, ahora no. Ahora, si tú te haces viral o algo, a ti te abren puerta donde sea, a nadie le importa. Eso ya dejó de tener la importancia que antes tenía. Cuando eso pasó, de los 13, ya yo estaba en el ministerio Kingsole. No recuerdo el año específico, pero sí ya yo estaba en Kingsole. Ya estaba recibiendo el discipulado. Y cuando yo recibí esta noticia, como que ellos ya no iban a cantar, la cosa fue tan fuerte que yo seguí oyendo las canciones seculares de ellos. Yo me acuerdo, porque yo era fan de ellos, loco. Tú puedes tener el líder, Dios se haya manifestado y lo haya usado grandemente en multitudes. Si esa persona se descarría, niega la fe, se aparta, cae, Dios no deja de ser Dios por eso. Entonces, cuando tú tienes encuentro esa noche, ¿qué tú haces al otro día entonces? No, al otro día empezaron la batalla. Normal. Empezaron la batalla porque al otro día lo que uno se despierta es, Dios mío, ¿y ahora? ¿Qué se supone que pase conmigo? Yo soy cristiano, ¿qué hago? Voy a la iglesia. Vuelvo y te digo, yo no sabía nada ni nada. Y lo que empezó ahí fue un proceso donde yo diría que hacer esa oración, Dios me selló. Y entonces después de ahí, todas las cosas que me llamaban la atención, como que ya no era lo mismo en mí, ¿entiendes? Pero obviamente se levanta el enemigo, viene más noviecita, gente que tú la habías dejado, que buscándote y esto, y gente que si yo qué. En ese tiempo también yo estaba empezando a escribir canciones y yo llegué a escribir canciones para algunos panas, algunos proyectos y eso. Y era como más gente buscándome, ¿sabes? El enemigo. Entonces después de eso, al tiempo, a los varios meses, yo empecé a asistir a la iglesia, que mi hermano Adol me invitó. A la iglesia ahí donde todavía estoy sirviendo ahí, en el Buen Pastor la 17. Entonces yo empecé a ir a la iglesia, entonces cuando voy a la iglesia ahí, que digo lo que me pasó, ahí me recibe el hermano Newman, el pastor Newman, Daniel de Olio, y entonces ahí yo empecé a hablar con él, y entonces entramos y él me empieza a explicar eso. Entonces ahí él me dice, mira, si tú eres cristiano, ya tú tienes que tomar la clase que te dan, tú sabes, para tú el discipulado y ese tipo de cosas. Y tú, no, pero también yo escribo canciones. Él me dijo, no, pero lo primero, entonces ahí yo empiezo a conocer lo que es primero el discipulado, Bien. el tú conocer la doctrina, el tú sabes de Dios, el tú conocer la palabra, y luego entonces a tú conocer lo que es un ministerio, lo que es, tú sabes, trabajar para el Señor y ese tipo de cosas, que no es lo mismo. Diciendo algo rápido en lo que tú dices, lo que debieron de hacer muchos famosos que entraron al reino de Dios. Ah, no, claro, y sí. se le abrieron una puerta que debieron de esperar el momento. Totalmente. Entonces, aquí hablamos claro, Freddy. No, es que así, lo que pasa es que... No dije que tiene que haber un tiempo, un espacio específico, pero usted tiene que empezar a conocer lo que usted representa. Hay algo que se llama discipulado. Así. Hay que entender que cuando tú te conviertes, el Señor está haciendo una obra en ti. Dios va a hacer una obra a través de ti y contigo. Pero eso que tú vas a empezar a vivir, ya personas lo han vivido y eso tiene una historia. ¿Entiendes? Hay una doctrina que tú tienes que conocer, hay una palabra que tú tienes que empezar a conocer. Porque ya no se trata de ti, se trata de Cristo en ti y de la palabra de Cristo. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que empezar a conocer toda esa palabra de Dios para saber entonces cómo tú vas a hacer las cosas en el orden de Dios. Ahí viene lo del alfarero. Tú vienes como un barro. Tú tienes que dejar que el Señor sea el que te moldee a su imagen, semejanza, bajo el propósito que Él te llamó. Exacto. Tú no puedes llegar a decir, no, yo soy un tarro de tal color. No, no, no. Deja que el alfarero te moldee. Y si Él tiene que desbaratarte de nuevo y volverte a armar, déjalo que Él lo haga, porque Él va a sacar lo mejor de ti. No, totalmente, totalmente. Y es que Dios te va a preparar. Para lo que Dios va a hacer contigo, Él te va a preparar. Pues Dios no puede... las cosas de Dios son un orden, ¿entiendes? Y Dios primero quiere prepararte para luego entonces enviarte a hacer lo que tú vas a hacer, lo que va a hacer contigo. Entonces, después que ya tú pasaste ese proceso de discipulado, de doctrina, ¿qué pasó con Freddy? Bueno, después de eso, yo obviamente me bauticé. Eso fue en el 2010. Y bueno, empiezo a conocer lo que es un ministerio, a este talento que yo tenía de la música y eso, a
saber cómo utilizarlo para Dios, cómo eh, utilizarlo en el orden de Dios, cómo predicar utilizando la palabra, porque al final de una u otra manera eso es lo que uno hace, llevar la palabra de Dios en la música para que, como tú dijiste, sirva como anzuelo y los jóvenes quieran buscar de Dios, a través quizás de que Dios lo inspire a través de una canción. Amén. Entonces yo empecé a desarrollarme en eso, con mi hermano Newman Kinsolio, como te dije, ahí, que fue mi casa básicamente, en ese sentido, a conocer lo que es el movimiento urbano cristiano, lo que es tener un ministerio urbano cristiano. Empezamos a ir a iglesias. Yo al principio yo no cantaba ni nada, simplemente lo acompañaba con ellos para yo ver. Entonces después empiezo a escribir mis primeras canciones cristianas, después de un tiempo, pero todo eso a medida que voy sirviendo en mi iglesia también, ¿entiendes? No divorciado de la iglesia, de la labor de la iglesia. Y para el 2013 entonces ya lanzo mi primer proyecto musical cristiano en sí. Y después de ahí entonces hemos seguido tirando proyectos hasta Sí, pero yo recuerdo, creo que en el 2011 fue cuando yo hice la primera canción con Newman, y Ejército de Sion. Ya tú tenías música, pero no un álbum, sino tú tenías música suelta. Sí. Ya. Sí, pero eran una o dos canciones, ¿no? Y bueno, y canciones que luego entonces varios sencillos que luego yo lo puse en el álbum del 2013. Ok, ahora sí estamos cuadrando. Señores, pero yo conozco la historia, lo que pasa es que yo quiero que ustedes la conozcan porque es una historia muy linda. Sí. Pero recuérdate que esto de la vida de un adorador es básicamente la persona. ¿Cuáles funciones ha hecho Freddy Alcántara en la iglesia antes de ser Freddy Alcántara? Es que... ¿O en el proceso? No, en el proceso. Bueno, a mí me enseñaron que obviamente las cosas empiezan de la iglesia para afuera. Amén. ¿Entiendes? Entonces yo entiendo que debo ser así. Yo no puedo ser, o entiendo que las cosas no deben tratarse de tú querer ser alguien afuera cuando en la iglesia a ti no te conocen por nada. O sea, no, porque la labor de nosotros como cristianos empieza en la iglesia. ¿Entiendes? Entonces tú debes de servir a una iglesia local. No, es que nosotros venimos de un tiempo, Freddy, que cuando tú llegabas a ministrar a una iglesia, lo primero que preguntaban que cuál era tu pastor, que de dónde tú venías, exacto, cuál era tu cobertura. Exacto. Ya en estos tiempos, lamentablemente, ya no se pregunta, no sé por qué se ha perdido la costumbre, y le entregamos el altar a una persona sin saber su procedencia, sin saber qué hizo el día anterior, y le damos un púlpito y fuego. Totalmente. Pero en aquellos tiempos tú tenías que tener un background, tú tenías que, tu música era muy bonita, tu música podría ser muy cristocéntrica. ¿De qué iglesia usted? Exactamente, tu música es muy cristocéntrica, está todo muy bien, pero ¿de dónde tú vienes? ¿Quién te envía? Yo me recuerdo que en aquel tiempo, hasta si tú ibas sin el pastor o sin alguien de los líderes de la iglesia, tú tenías que ir con una carta de que te recomendaban de que tú podías hacer cualquier actividad en esa iglesia. O con alguien que ya conocieran en esa iglesia. Exactamente. A ti nadie te iba a dar un micrófono. Si por ejemplo llegaba yo y conocían a Pedro ahí y llegaba yo, dije que yo estoy aquí. Si Pedro no iba conmigo, porque ya ahí conocen a Pedro, a mí no me dejaban cantar. Exactamente. Entonces ahora no, ahora si tú te haces viral o algo, a ti te abren puerta donde sea, a nadie le importa. Eso ya dejó de tener la importancia que antes tenía. Y una pregunta, que son cosas que fluyen, son cosas que tú viviste. Claro. Tú recibes al Señor, una pregunta fuerte, ¿eh? Tú recibes al Señor o empiezas a tener experiencia con el Señor en una prédica del ministro y adorador Botella. ¿Qué tú sentiste entonces cuando el grupo 13 se aparta? Wow, brother, a mí nunca me han hecho esa pregunta. Pero sí, muy buen punto, mira. Como ellos fueron mi primera referencia. Porque a mí no me ha pasado, porque yo inicié escuchando a Redimido y, bueno, en un tiempo vi un tambaleo de Ariel Kelly, mi hermano Ariel Kelly, que lo bendecimos donde quiera que esté, igual Redimido, igual los 13 que están volviendo, para que no vayan a pensar que esto es historia, ¿eh? Claro. Pero mi referente Redimido se ha mantenido constantemente desde el 99 que conocí de él, sí, hasta la fecha, constante. Sí. Ariel Kelly en un tiempo se decían algunas cosas que
y algunas cosas como cualquiera que hoy yo lo entiendo porque yo en un momento me aparté. Claro. Lo entiendo perfectamente, hay rebalones como cristiano. Pero el centrado, por el que yo conocí el evangelio, fue por la música Claro, que me atrajo de Redimido claro. y se mantuvo. Pero la tuya tuvo una pausa en un momento crucial, loco. Porque es que yo recuerdo que los 3C se metían a discoteca, esa gente hicieron cosas extraordinarias, mano. Esa gente rompieron paradigmas. Totalmente. Mira, yo tuve como te dije, cuando eso pasó de los 13, ya yo estaba en el Ministerio King Soldier. No recuerdo el año específico, pero sí ya yo estaba en King Soldier. No recuerdo si estaba ya grabando o estaba en el proceso de, ¿sabes?, de conocer, pero sí, ya yo estaba con King Soldier. Entonces, ya estaba recibiendo el discipulado. Y cuando yo recibí esta noticia, como que ellos ya no iban a cantar, la cosa fue tan fuerte que yo seguí oyendo las canciones seculares de ellos. Yo me acuerdo, porque yo era fan de ellos, loco. Yo era fan de ellos. Entonces, yo seguía escuchando, pero yo no entendía mucho. Sí, ¿Qué era porque yo era nuevo? O sea, yo nunca en mi casa nadie era cristiano. Yo no sabía. Yo estaba conociendo como todo este mundo, el mundo de la iglesia, el mundo de yo tener un ministerio, que tú sabes que no es lo mismo. Tú convertirte en una iglesia, a tú convertirte, tú empezar a tú desarrollar tus talentos, enseñarte lo que es un ministerio. Entonces, toda esta cosa para mí era nueva, conocer el mundo de la iglesia, conocer lo que tú tienes un ministerio, ese talento que tú tienes, ya no usarlo para tu propia gloria, sino para la gloria de Dios. Entonces pasa eso con 3C y yo no entendía muy bien lo que estaba pasando, porque veía a los tigres haciendo música todavía, pero ya el mensaje era diferente. No, y el enemigo le dio con fuerza, porque entonces, le dio durísimo, pues ya se saliéndose yo para el mundo, pegan el teléfono. Y el teléfono, ¿qué tema? Y el teléfono entonces era una canción de un álbum de ellos, que ellos la cambiaron, le cambiaron el sentido, le pusieron un par de picanteos. Cuando estaba en Sánchez Family, se pega la canción. Cambiaron el reggaetón y yo, entonces para mí eso fue como un choque, pero... No, porque te digo, a mí me chocó, porque después que uno conoce la música cristiana urbana, a mí me chocó, pero yo digo, si a mí me chocó, yo tenía la intriga. ¿Qué le pasó a Freddy que tuvo esa experiencia con Botella? Sí, a mí me chocó, pero ¿qué te digo? Una de las cosas que yo pude entender en ese proceso de discipulado es que una cosa es Dios, y ahora lo entiendo más porque obviamente tengo más experiencia y más conocimiento por la cosa, el tiempo y eso, y la misericordia de Dios. Pero que una cosa es Dios y una cosa son los seguidores de Dios. Dios es Dios independientemente de los seguidores, lo que hagan los seguidores. Tú puedes tener el líder que Dios se haya manifestado y lo haya usado grandemente en multitudes. Si esa persona se descarría, niega la fe, se aparta, cae, Dios no deja de ser Dios por eso. Mucha gente se pierde en eso. Por eso es que yo no creo en pastores, por eso es que entonces como que yo siempre tuve claro que una cosa es Dios y otra cosa son los seguidores de Dios. Que Dios es independiente de lo que hagan sus seguidores. Y que si sus seguidores caen, mis referencias caen, Dios sigue siendo Dios. Fue que esas personas dejaron de mirar a Dios en algún momento y se apartaron, cayeron, ¿entiendes? Como lo puede pasar cualquiera. Entonces como que eso me dio, yo era seguidor de ellos, pero yo seguí siendo fan de ellos, escuchando su música y de todo, pero como que ya sabía, bueno, ya ellos no cantan para Dios. Pero yo, como yo estaba desarrollando mi ministerio, yo sí voy a cantar para Dios. Y seguía escuchando sus canciones cristianas, pero también la secular la oía. O sea que lo que tú hiciste es lo que yo mayormente predico. Yo digo que el enfoque de un cristiano tiene que tener la mirada clara a dónde va. ¿Cuál es la mirada? Para hacia arriba. Claro. Porque si tú tienes tu mirada hacia arriba, el entorno no te afecta. No sé si tú cuando estás mirando para arriba, yo no sé lo que tú estás haciendo. Yo estoy mirando para arriba. Yo no sé lo que mi hijo está haciendo por ahí. Yo no sé. Yo sé lo que está pasando en el techo. Que mi mirada tiene que ser Jesús. Claro. Cuando la gente se aparta por la referencia de alguien al que ellos seguían y no a Cristo, es porque tu visión estaba equivocada. Totalmente. Como tú estabas en un discipulado y te estabas mostrando que la mirada es para arriba, eso entonces no te dio, aunque tú siguieras porque te gustaba la música que ellos hacían, pero tú sabías que ellos tenían era un don y un llamado. Exacto, y que en algún momento, que eso fue lo que pasó, le hicieron otra propuesta que le fue más llamativa en el momento. Obviamente tú sabes que hay un factor espiritual y ahí el enemigo le agarró, ¡fua! Vengan para acá. Y ya dejaron de poner su talento en ese momento a disposición del Señor. Entonces,
Sí, pero, ¿qué te digo? Entonces, Freddy, empezamos a formar King Soldier. Llega Freddy, que en ese tiempo, en King Soldier... No, que Soldier estaba formado ya. Porque sí, con Josué y Newman. Cuando yo llegué, ya yo estaba. Sí, después nos integramos nosotros. Pero entonces, siempre se vio como G-Profe, Adol Núñez, Freddy Alca, Newman y Pedro El Heraldo. Que en ese tiempo yo era Premium Soldier. Ajá. Entonces, yo veía, a diferencia de muchos grupos, que King Soldier no era un grupo normal. Nosotros no nos importaba el altitaje en cierta manera. Sí, nosotros éramos como bien claros de que lo que nosotros hacíamos era por Dios. Y tú te desarrollaste en alguna faceta que yo quiero que la gente sepa. O sea, aparte de tú cantar y ministrar música urbana y predicar en la calle, evangelizar, también tú te desarrollaste en ministerios en la iglesia, que todavía actualmente tú eres parte del ministerio y de los líderes de la iglesia. Claro, sí, yo soy líder de jóvenes actualmente. Bueno. Mira, yo te he visto en el sonido. Claro. Sonido full. Claro. Que la gente no sabe. La gente cree y dice, wow, pero Freddy Alca, el que cantó con Decano, eso vamos a hablarlo ahora, ¿verdad? Más para adelante. Sí. Pero el que, en Jarro Café, que está aquí, que estuvo en el grupo donde salió, en el mismo tiempo que salió este muchacho, estaba bien pegado. Ay, se me fue el nombre, mío, personal. Consejo de Estado. Ajá, el Consejo de Estado, donde salieron Peter, Andel, Canelo y un sinnúmero de talentos, de gente con mucho talento, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y ese que es famoso, en un sonido atrás, en una cabina, ¿cómo así? En la puerta de la iglesia. No, mira, una de las cosas que yo siempre entendí, que yo siempre insto, y que, bueno, en la Biblia podemos ver mucho ímpetu en eso, es que tus dones primero están a la disposición de Dios. Amén. Y que empiezan sirviendo en la iglesia, ¿entiendes? Los dones que Dios nos ha dado son para edificación de la iglesia, dice la palabra. Oye bien, edificación de la iglesia. Entonces tú no puedes pretender ganar el mundo cuando tú no estás sirviendo a una congregación a la cual tú te estás congregando de una u otra manera. Entonces yo siempre tuve eso bien pendiente, he tenido siempre eso pendiente y siempre serví en la iglesia, brother, con lo que he podido, en el sonido. Fui desde vocal de los jóvenes hasta presidente, ahora líder de jóvenes, ¿entiendes? Entonces... Líder de evangelismo. Líder de evangelismo, profesor de escuela dominical. Y para la gloria de Dios, brother, vamos a seguir sirviendo en todo lo que Dios. Si yo ayudo porque conozco la historia, pero yo quiero que ustedes la conozcan. Entonces, Freddy, muy bien, letra cristocéntrica, no importando con el artista que tú vayas a cantar, no te lleva el artista a su mundo, sino que tú llevas a tu artista, al artista a tu mundo, que él le dio. Pero ¿cómo se prepara Freddy Alcántara para que salgan letras a Freddy Alca? Como el proceso de inspiración. Eso no es algo que tiene como un proceso, es como muy diverso, tú sabes. Yo te voy a decir, lo que yo trato es de estar con Dios en todos los momentos, loco, porque hay personas que entienden que estar con Dios es un momento. Cuando tú oras, ahí tú estás en la presencia de Dios. Cuando tú lees la palabra, ahí tú estás en la presencia de Dios. Cuando tú estás en la iglesia, ahí tú estás en la presencia de Dios. Pero Dios está con nosotros en todo momento, bro. Desde que yo me levanto, yo te veo a Dios, loco. Amén. Porque la palabra dice que los cielos cuentan su gloria, loco. Cuando yo me despierto, literalmente, que yo veo el sol, yo veo el día, yo le doy gracias a Dios por el día. Amén. ¿Entiendes? Porque Dios está conmigo en todo momento, brother. Entonces, yo por eso entiendo que todo lo que lo que me llega a la cabeza, viene de Dios. Y a veces, obviamente, hay momentos en los que la carne se sube, tú sabes, quizás tú no escribas algo, pero yo siempre le pido al Señor, ayúdame en esto, esta temática, cómo la abordo. Trato de investigar, trato de no forzar la cosa, ¿entiendes? Y dejar que el Señor me guíe, y siempre pensar en un mensaje que yo quiero, ¿qué mensaje yo quiero dejar con esto?
¿entiendes? De parte del Señor. Y sea lo que sea que uno vaya a hacer, a veces tú sabes que uno hace su rap pesado, que es mucho flow, mucha cosa, pero incluso en eso, ¿qué mensaje yo quiero de aquí? Entonces como que siempre todo gira en torno a un mensaje, aunque tú te estés desahogando en una canción, aunque tú estés hablando quizás de una historia, siempre como dejar un mensaje, ¿entiendes? De que apunte al Señor, porque al final yo creo que se trata de eso, ¿verdad? Wow. Sabes que quiero aprovechar que tú estás aquí para decirte que parte de la visión de este proyecto, tanto musical como este podcast y estos contenidos, son agradecidos al conocimiento que tú tuviste en el ITLA. Porque yo te miraba a ti que siendo cantante, siendo y bueno, estando en el grupo Guinsolier, tú eras como el cerebro, loco. Tú estabas a mano en los videos, en la promoción, en los flyers. Tú y Bob Bunny no iban de aquí a allí. Tú lo hacías todo. Bueno, lo enseñé yo. Sí, yo creo que sí. Entonces, yo lo voy a enseñar. Entonces, y la disciplina, mano. Tú tenías una disciplina que tú te quillabas con uno, porque en verdad uno era muy charlatán, irresponsable y impuntual. Pero tú llevabas la cosa, mano, a ti siempre te importó la calidad. Por eso yo entiendo que el nombre de Música Real está claro, porque es que es la realidad. Tú eres un tipo loco constante en lo que hace y eso te ha dado tarde o temprano tu exposición y tu beneficio. Ahora yo voy a preguntarte, porque todo es muy bonito. ¿Ha tenido Freddy algún momento de tirar la toalla? Oh, muchachos, antes de venir para acá. Eso siempre pasa, brother. O sea, porque es que la constancia es un proceso de desarrollo, que tú a medida que va pasando el tiempo, tú lo vas desarrollando. Eso se llama resiliencia. ¿Entiendes? Que es la capacidad de tú poder levantarte a pesar de las situaciones que pasan. Pero el punto es que no es que las situaciones no pasan. Es que, brother, de una u otra manera, eso es el Señor, yo diría. El Señor te da la fuerza para tú seguir a pesar de lo que pase, brother. Pero en ese proceso, muchísimas veces, brother, ha pasado por la mente eso, pero el uno recordar, mira, yo a veces le digo al Señor hasta que no me inspire, que no me dé inspiración. Yo en momentos así de fuerte, porque uno humanamente está expuesto al cansancio. El mismo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Padre, pasa de mí esta copa. Jesús te cansó en un momento en su humanidad, entonces uno en su humanidad está expuesto a eso, a uno cansarse, a uno querer rendirse, a uno no querer seguir, a uno ver las cosas como que nada tiene sentido. Eso es parte de la humanidad. Ahora el punto es en qué tú te vas a enfocar, en eso o en la meta que tú tienes. Pablo dice, prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios. Eso lo dijo Pablo, Amén. El más grande evangelizador. ¿Qué voy a decir yo, Freddy Alca? Dime tú. Cuando yo entiendo que tú me puedes decir, no, que tú alcanzaste esto, brother. Yo siento que a mí ahora es que me falta por alcanzar cosas y hacer cosas para el Señor y alcanzar alma para el Señor y hacer mejores proyectos y mejores cosas que enaltezcan el nombre de Dios. Ahora que entonces, cuando yo me siento mal y eso, y algo que a mí me ha ayudado mucho también, tú sabes que yo una vez escuché algo que decía como que un mal día lo tiene todo el mundo y todos vamos a tener un mal día, pero un mal día es eso, un mal día. Mañana va a ser otro día. ¿Es verdad? Entonces, yo he aprendido eso. Si yo tengo un mal día, loco, yo no esfuerzo nada. Yo, Señor, ayúdame, mira, no me siento bien, me siento sin ganas, me siento esto. Pero eso va a ser un día, brother, ya. Mañana va a ser otro día en que tú puedes hacer muchísimas cosas. ¿Entiendes? Pero un mal día no puede determinar una temporada en tu vida. Eso es lo que ahí que el enemigo se mete. Cuando tú tienes un mal día, entonces pasa un segundo día y viene el enemigo con lo mismo. Un tercer día viene el enemigo con lo mismo. Entonces tú empiezas en un proceso que quizá empezó con una tristeza, termina en una depresión profunda porque no le pusiste una pausa. Entonces yo le digo, no, ahí yo meto mi fe. Tú sabes que a mí me gusta hacerlo como con ejemplo. Es igual que en el deporte. Que tú cometes un error, tú sabes que los dos conocemos de pelota. Claro. Cometiste un error en el primer inning y duraron discutiendo el equipo el primer inning, el segundo inning, el tercer inning, van a perder el juego. Claro.
Porque el asunto es que ya pasó el primer inning y ya pasó el error. Tienes que concentrarte en lo que viene. En lo que viene. Si tomaste un turno y te ponchaste, ¿qué vas a hacer? Me ponché y en el otro vas a estar pensando en lo que pasó. No. Tienes que pensar en lo que tú vas a hacer. En el ajuste que tienes que hacer. En el ajuste que tú vas a hacer. Yo duré mucho tiempo jugando pelota. Antes de yo hacer música, ser pelotero era mi sueño desde chiquito. Y también eso es una de las cosas que yo aprendí en la pelota, esa disciplina, porque yo tengo mentalidad de atleta. Entonces, la pelota me enseñó eso. En ese sentido, si tú te ponchas, si tú tienes un mal día, tú tienes que prepararte a hacer ajustes para después tener un mejor día. Exacto. Cuando ponían esos pitchers que eran más altos que yo siendo un menorcito, que tiraban durísimo, que me ponchaban, yo decía, me ponchaste, pero para la otra yo te le voy a dar. Y venían en la otra y me ponchaban otra vez, yo decía, van dos, pero yo no me voy en blanco, ¿entiendes? Duro. Aunque sea, tú me vas aseado, pero no me vas a ponchar. Tú me vas aseado bateando. Para la próxima te voy a dar un hit ya, porque ya le di. Sí. Y así, como que esa mentalidad. Y luego, aquí con la fe, yo he encontrado esa similitud, brother. Un mal día no puede determinar los otros días, porque tú estás cerrando la puerta a la bendición de Dios por un mal día. ¿Entiendes? Entonces, Dios no quiere que sus hijos estén en un proceso de pesadez. Cuando la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Oye, es buena. Agradable. Porque la voluntad de Dios es agradable, que no te va a causar mal. El problema es que entonces nosotros la distorsionamos, vienen los problemas espirituales, viene el enemigo. Yo no, yo corto la cosa. Un mal día pasó, vamos hoy, Señor, ¿qué tú tienes conmigo hoy? ¿Qué bendición tú tienes para mí hoy? ¿Cómo vamos a pasar esto? Si me siento mal, tengo que dejar esto ya, porque esto no me va a dominar a mí. Y no seguir con el afán de hoy, porque mañana trae su propio afán. Esa es otra cosa también. Tú tienes 24 horas que tú no la puedes alargar ni disminuir, ni guardarla. La de hoy yo no la voy a usar para mañana. Wow. Cada día es una nueva bendición. Entonces, Freddy, ya pasando a la parte ministerial, decides emprender como solista, ya como Freddy Alca, con una disciplina, con un conocimiento, y se ha visto resultado. Pero ¿cómo es cuando tú trabajas con un grupo a pasar a ser solista? Porque primero tuviste con Canelo y el grupo. También ahí tú hiciste un proyecto, no solamente. Sí. Fue un solo proyecto, pero de ahí siguió Freddy Alca. Sí, bueno, yo nada más tuve un grupo con King Soldier, que éramos un colectivo. Exacto. Porque éramos como que los cuatro teníamos un proyecto juntos, pero también teníamos cosas independientes. Exactamente, sí. Era un colectivo. Entonces, en el 2014, 15 por ahí, si mal no recuerdo, que no me falla en la fecha, es que yo salgo de King Soldier ya para ser full solista. Y luego, más adelante, empezamos a trabajar el proyecto con los muchachos del consejo, que nos veían como un grupo, pues era como un colectivo para ese álbum también. Nosotros teníamos nuestros proyectos individuales, decidimos vamos a hacer un álbum juntos, pero tenemos nuestros proyectos individuales juntos. Nuestros proyectos individuales, los cuales los paramos en ese momento, cada uno paró su proyecto para hacer ese proyecto en conjunto. Y hasta que ese proyecto en conjunto no salió, no seguimos con las cosas individuales. Pero la diferencia es, brother, que trabajar en grupo es bonito, te enseña mucho el trabajo en equipo, tú sabes. Te enseña mucho el tú trabajar con la fortaleza del otro, no depende totalmente de tu fortaleza. Y el otro también en tu debilidad te ayuda con la fortaleza de él. Y cuando tú estás separado, tú tienes que, vamos a decir, entender las cosas. No puedes seguir teniendo la mentalidad de grupo, porque ahora todo va a fluir por ti. ¿Entiendes? Si quizás alguien en el grupo hacía algo por ti, ahora tú tienes que hacerlo tú. Entonces, en Consejo de Estado tú tuviste más oportunidad como artista, como ministro, ya no con todo lo que tenía, o tú seguías siendo también parte desarrolladora de las ideas de video, de los flyers. No, mira, ahí todo hicimos de todo. Ok. Ahí todo hicimos de todo, porque era algo que igual, éramos 5, estaba en nosotros 5 lo que iba a ser ese proyecto. Entonces decidimos tirarnos arriba, dejar las cosas que estábamos haciendo, trabajar como equipo para que el proyecto salga. Obviamente nos dividimos funciones en base a los talentos. ¿Quién era que iba a producir? Canelo. Porque Canelo es el productor de todito. Peter también llegó a producir y hacer alguna cosita. ¿Quién va a hacer los artes? Los artes no vamos a pagar, los artes los vamos a hacer yo. ¿Entiendes?
¿quién va a ayudar con la conexión con otros artistas? Fulano, porque fulano es el que tiene más en la red y más cosas. ¿Quién es el que va a poner más o menos? Fulano, porque fulano trabaja y es el que más le llega de ingreso, ¿entiendes? Entonces, como que cada uno asumió una función y nos comprometimos a cumplirla hasta que el proyecto saliera. Y por eso fue que pudimos hacer ese proyecto y ese proyecto fue exitoso para todos los que participamos ahí.